En este video vamos a ver si se puede jugar bien lo que es el Call of Duty Warzone en un iPhone XR. Entonces aquí ya tengo el juego descargado, como pueden verlo. Todas las aplicaciones están cerradas para que de pronto eso no vaya a influir en algo en cuanto al rendimiento. Vamos a entrar. Por cierto, por si alguien se lo pregunta, pues tengo 94% de batería. Vamos a estar un rato jugando y después vamos a ver en cuánto nos queda la carga. Les recuerdo que yo no soy de jugar este tipo de juegos, así que pues yo soy muy malo. Pero lo único que importa aquí es que ustedes vean el rendimiento de este juego en el iPhone XR. Entonces vamos a empezar mirando los gráficos. Como pueden ver, la calidad visual vamos a poder colocarla en alta. Los FPS vamos a dejarlo sin límite. El campo visual vamos a dejarlo en 120. Fíjate que pues hasta el momento vemos que se está moviendo bien. De igual forma pues vamos a esperar a que terminemos de jugarnos una, a ver qué pasa. Porque esta parte de aquí hay veces sí que se pone bastante lento. Bien, pues podemos ver que hasta el momento se está moviendo muy bien. Se acabó el calentamiento. Es hora de desplegarse en la zona de guerra. Bien, pues vemos que en cuanto a los gráficos también se está moviendo bien. Vemos que no tiene como trabones o caídas de fotogramas, pues no hasta el momento. En ese momento ya el teléfono se siente bastante caliente. Uy, aquí hay alguien dándome. Ok, vamos a ver cómo nos va en esta partida. Aunque creo que de pronto no muy bien, no sé por qué no muere. Listo, ya murió. No sé si de pronto debería de cambiar de arma. Bien, pues bueno, creo que para ser un novato, es que literalmente apenas lo he jugado 2 veces con el iPhone 8 Plus, que ya tengo video aquí en mi canal por si quieren ir a verlo, y ahorita con este. Entonces pues yo creo que para ser un novato me está yendo bien. Creo. Pero pues vemos que el dispositivo se está comportando bien hasta el momento. Enemigo descendiendo sobre la zona. Datos de reconocimiento obtenidos. Perfecto. O no sé si es que de pronto como estoy nuevo aquí en el juego, de pronto me está como emparejando con bots. No lo sé. Uy. Ese ¿quién es? ¿Es de nosotros? No. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en darme? Pues como en dispararme, ¿no? Es que no quiero decir algunas palabras porque de pronto YouTube me censura. Ustedes ya saben cómo es la cosa aquí, ¿no? No sé por qué en el App Store dicen que este juego anda funcionando muy mal, que incluso en teléfonos más potentes como que los gráficos, el rendimiento, como que todo les va muy mal. Pero al menos aquí en el iPhone XR vemos que anda funcionando muy bien. Pues hasta el momento, de igual forma apenas llevo unos 9 minutos aproximadamente desde que empecé a jugarlo. Unos 8 o 9 minutos. Así que pues bueno, vamos a ver si de pronto más adelante empeora el rendimiento o qué es lo que pasa. Pero por el momento vemos que se está comportando muy bien. Bueno, ya llevo un rato que no veo a nadie. No sé a dónde están. Supongo yo que este círculo que está aquí adentro debe ser la zona segura, ¿no? Así que pues supongo yo que todo el mundo tiene que venir para acá. Para todas las personas que jueguen este juego, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Bueno, pues como puedes ver, ya ganamos. Y el juego se comportó muy bien. Vamos a jugarnos otra y vamos a ver si de pronto notamos alguna diferencia en esta ocasión. En cuanto a los gráficos, pues vemos que también andan bien. Puede que de pronto no sean los mejores gráficos del mundo o algo así. Pues de igual forma también recuerden que esta es una pantalla de baja resolución. Pero de igual forma se está moviendo bien. No es como que hayan caídas de fotogramas o algo así, pues no, como puedes ver aquí. Vamos a saltarnos. Vamos a reclamar esto, continuar. Pues en este momento está bastante caliente el teléfono. Vamos a mirar la batería.
Pues fíjate que la batería está cayendo bastante rápido, ya tenemos un 87% y pues el brillo de la pantalla no está al máximo, a pesar de que aquí muestre que esté completo, fíjate que no. Mira, aquí es donde más o menos se empieza a notar el cambio en cuanto al brillo, pero toda esta parte no se nota ningún cambio. Eso quiere decir que el brillo ha bajado solo, o sea, automáticamente. Después de que el teléfono esté bastante caliente, el brillo va a ir bajando, eso como en un intento de refrescarse automáticamente. Entonces vemos que al momento de moverlo así, no se siente que está como ralentizado ni nada de eso. Vemos que se está moviendo bastante bien. Por ejemplo, que estemos moviéndolo así como muy rápido, vemos que se mueve bien. Se acabó el calentamiento. Es hora de desplegarse en la zona de guerra. Ok, en esta ocasión sí vemos que se siente como un poquito lento, a comparación con la primera vez que se veía bastante fluido. Ahora ya se siente como un poquito más lento, como si hubieran bajado un poquito los fotogramas. Vamos a ver ya cuando estemos jugando. Uy, 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 ¿qué pasó? No puede ser. ¿Cómo fue que me mataron tan rápido? Ni siquiera lo vi venir, de verdad. Si sobrevives, obtendrás la libertad. Mientras esperas, puedes burlarte de esos pringados. Aparte, si tienes algo a mano para lanzarles, no dudes en abrirles la cabeza. Gana y volverás a la primera línea. Pero si pierdes, se acabó. Pues bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vuelves a la primera línea, pero has ganado. Ok. Compañero ha perdido y vuelve a la máxima. No puede ser. No, es que soy muy malo con este juego, de verdad. La zona segura se ha trasladado. Ok, soy muy malo con esto. No sé si es que de pronto tengo que mejorar mi arma o algo así. Bueno, la verdad es que no lo sé. Vamos a jugarnos una última. Bien, vamos a jugarnos una última y vamos a ver de pronto el rendimiento como sigue. Pero pues de igual forma si estamos viendo que se está comportando muy bien. Vamos a mirar la batería en cuanto está. Ya tenemos un 84%. Y el teléfono sigue bastante caliente. Fíjate que aquí es donde vemos que ya le cuesta más trabajo. Ya llevamos unas 3 partidas aproximadamente. En las 2 primeras esta animación como que iba un poco mejor. Bueno, en la primera iba mucho mejor, más fluido. En la segunda iba un poco más lento. Y ahora en la tercera está un poco más lento. Al menos en esta parte de la animación. Aunque bueno, parece que ya se ha mejorado un poco. Pero ya después como que se mejora, porque fíjate que ahora sí ya está funcionando otra vez mejor. Enemigo descendiendo sobre la... Vale, equipo, manos a la obra. Bien. No puede ser, pero ¿por qué me matan tan rápido? Necesito atención médica. Activo. No puede ser, me matan muy rápido. Es que no sé jugarlo. O bueno, no es que no sepa jugarlo, sino que como que las demás personas pues son un poco más ágiles en cuanto a estos juegos. Entonces pues por eso como que me matan muy rápido. Pero vuelvo otra vez y te recuerdo Obtendrás la libertad. que lo único que importa aquí es que ustedes vean el rendimiento del iPhone XR con este juego. Escucha, soldado. Gana y volverás a la primera línea. Pero si pierdes, se acabó. ¡Hostia! No puede ser. Vuelves a la primera línea, pero has ganado. Ok. La verdad no me lo esperé. No esperé ganarme eso.
Pero igual forma vemos que se puede jugar bien. No puede ser, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible eso? Bueno, en fin, vamos ya a dejarlo hasta ahí. De igual forma, lo único que importaba aquí era que ustedes vieran el rendimiento del iPhone XR con el juego de Warzone. Y pues como puedes ver, sí se va a poder jugar bien. En algunas partes en cuanto a las animaciones, más que todo como cuando estamos en el helicóptero que vamos a caer. Ahí es donde se ve que se pone un poquito lento después de unas 2 o unas 3 veces de estar jugando. Y no puede ser. ¿Vieron lo que acabó de pasar? Literalmente solamente estaba moviendo el personaje de un lado a otro y de repente se cerró el juego. Ok, es la primera vez que pasa. Pero bueno, a pesar de eso, pues de igual forma sí se va a poder jugar. No sé si de pronto el juego se esté cerrando constantemente, pues no lo creo, porque pues ya me jugué varias partidas y solamente me pasó ahorita. Y pues pasó más que todo cuando estábamos como en el menú principal o en el lobby, no sé cómo se le llama esa parte. Pero de igual forma vemos que sí se va a poder jugar lo que es el Warzone en el iPhone XR. Si tú tienes un iPhone XR y juegas este juego o cualquier otro juego, déjamelo saber acá abajo en los comentarios y deja saber también cómo te va a ti en cuanto al rendimiento, ya que normalmente muchas personas quieren comprar este dispositivo para jugar también. Que si vale la pena el iPhone XR, si vale la pena. De igual forma acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace de un video que hice sobre si vale la pena 2024, pero pues rápidamente te digo que si vale la pena. Cualquier duda o pregunta que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Terminamos el video entonces con un 80% de batería, así que si vas a estar mucho tiempo jugando, pues la batería no va a ser tu mejor amigo. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.